Bienvenido, Hernán, al 8º Festival Internacional de Cine de las Alturas, con una historia apasionante, una historia personal, pero que además nos atraviesa a todos los cinéfilos. Así que gracias por venir con esta propuesta. No, por favor, gracias a ustedes. La primera vez que vengo a Jujuy, así que estoy muy contento de haber venido para un festival de cine. No hay mejor oportunidad para mí. ¿Te recibimos bien? Muy bien, con un clima muy distinto al de Buenos Aires. Allá vivimos en una pecera y acá creo que me voy a evaporar en cualquier momento y no llego ni siquiera al viernes con la entrega de los premios. No, por favor, tenés que llegar al viernes y tenés que estar en las proyecciones y demás. Contame cómo surge el proyecto. Creo que sabía que iba a ser una película sobre Néstor Gafet poquito después de que murió, cuando vi la reacción de la gente del gremio de cine que se me acercó y me contaba cosas de mi padre. Primero empecé a descubrirlo, a tener otra visión sobre él. Y como ya sabía que iba a querer estudiar cine, que quería hacer películas, ya empecé a sospechar que en algún momento iba a terminar contando su historia o una parte de su historia. Ese fue el origen de esto, o sea, hace mucho tiempo atrás. Él murió en diciembre del 82. Luego pasó el tiempo. Empezaste a hacer cine, otras películas, pero estaba siempre ahí como la idea de hacerla. Siempre con la idea de hacerla, pero también veía que necesitaba yo madurar algunas cosas. Cuando uno habla de los padres también está hablando de uno mismo. Entonces, necesariamente yo necesitaba crecer como persona y como realizador. No terminaba nunca de encontrarme del todo maduro como para poder encarar el proyecto, que es muy tentador por muchas cosas, pero tampoco quería caer en lo sentimentaloide ni en lo panfletario, porque me enojan muchas cosas que se cuentan en la película. Entonces necesitaba eso, creo yo, madurar. Por ahí maduré demasiado, ya con 58 años, pero creo que las cosas caen en el momento que deben caer y estoy bastante satisfecho con el resultado. Seguramente dentro de pocos meses empezaré a arrepentirme de no haber quitado tal cosa o no haber agregado otra. Quedó muchísimo material afuera. Yo no entiendo cómo hiciste para organizar todo ese material. Digo, yo veía la película, no la vi de la manera que hay que verla, que es en una sala, pero veía el título de un libro, la portada de alguna revista, o sea, y lo detenía porque digo, esto es algo que yo quiero recuperar desde otro lugar, más allá de lo que estás contando. ¿Cómo ordenaste todo ese vasto material y cómo conseguiste también el material? ¿Cómo lo ordené? A lo largo de mucho tiempo. La pandemia en realidad nos duele y nos dolerá a todos durante mucho tiempo, pero a la vez nos dio un tiempo que normalmente no teníamos. El primer armado, el primer montaje de la película, el primer corte, se hizo enteramente durante la pandemia vía Skype con un montajista y no nos corría nada ni nadie porque estaba el mundo detenido, con lo cual hubo tiempo para ir pensando, ir dilucidando qué era realmente lo más importante y qué era lo que podía quedar afuera. De todos modos me he propuesto ya escribir un libro con todo lo que quedó afuera y lo que está en la película e incluso ficcionar un episodio que se cuenta en el documental que lo voy a transformar en una especie de thriller político, y que es el caso de Morir en Madrid, ¿no? El caso de la censura de ese documental, el intento de censurar ese documental. No es que en algún momento dije voy a ordenar el material, solo va decantando, uno va sintiendo la película a medida que se va armando y pasa a ser intuición. Y en parte también el conocimiento me obligó a repasar parte de la historia argentina que tenemos todos muy mal aprendida, porque hay mucho que tenemos incorporado que en realidad lo proveyó la historia oficial, no nuestro conocimiento, no nuestra experiencia de vida. Y yo tenía una idea muy particular de los años 60 que había empezado a descubrir en la época que hice Argentina Beat. Pero ahora vi la necesidad de repasar otras cosas y me llevé sorpresas
desagradables sobre ciertas figuras de nuestra historia, que hoy están puestas como ejemplo de democracia. El bronce. El bronce que impone lo que te decía antes, la historia oficial, ¿no? Pero hilando fino aparecen cosas como las que aparecen en la película, que le van a asombrar al espectador, pero antes me asombraron a mí. Claro. Fuera de cámara me contabas que en el origen del proyecto tu idea era hacer una película sobre tu padre, ¿no? Su relación con el cine, pero se termina convirtiendo en una obra mucho mayor que toca temas, como estabas diciendo, la historia, la censura. Él, en algún momento en la narración en off, está esto de que él decía, bueno, que se ha perdido mucho por el cine, pero que el cine a la vez le dio todo. Digo, ¿fue inevitable para vos también entender eso y también transformar ese proyecto que tenías original y aceptar que también tenía que ir por otro lado? Sí, la idea original era contar la historia familiar y la trayectoria profesional de mi padre, pero cuando me di cuenta que por su condición de abogado él enfrentó a la censura de forma única, porque no hubo otro distribuidor que lo hiciera de esa forma, me di cuenta que iba a terminar dominando la historia de la censura cinematográfica en nuestro país, y me di cuenta que también que es una historia muy mal contada y contada parcialmente. Creo yo, porque no hay nadie que pueda arrojar la primera piedra sobre el tema. Desde 1936 hasta el regreso de la democracia en el 83, todos los gobiernos practicaron censura cinematográfica, dictaduras y gobiernos constitucionales. Eso también fue para mí una revelación, de alguna forma, porque creía que había algunas censuras que habían sido menos graves que otras y que podían obviarse, y no es así. Digamos, no hay ninguna censura que pueda perdonarse en los términos de aquella época. Y con respecto al cine que se hacía en aquella época. No estoy diciendo que hoy hay que impartir esa censura, simplemente creo que la película invita también a reflexionar sobre este momento particular de la Argentina. Me parece que sí, debemos hacer valer nuestro derecho a la libertad de expresarnos y decir lo que querramos. Ahora, no cualquier medio puede permitir que se diga cualquier cosa de cualquier forma sobre cualquier persona. Sobre todo porque hoy los medios de comunicación son muchísimos más que en aquella época y están más concentrados. Y cualquier cosa que ellos digan en una primera plana, aunque 2 días después lo desmientan en una pequeña nota en el interior, Ya fue dicho. Ya fue dicho y se sigue reproduciendo a medida que pasa el tiempo en las redes sociales y en otros medios de comunicación. Con lo cual, todo lo que se dice en algún momento en un medio de comunicación importante y masivo termina teniendo reflejo en el sentido común y en la opinión pública. Viendo el actual panorama del cine argentino, la distribución, entendiendo todo el trabajo que hizo tu padre, que ha traído a los grandes directores de todo el mundo, que formó ahí parte de una cinefilia que hoy en día sigue en el país, digo, ¿qué reflexión haces justamente, ¿no? Del actual momento, de ver toda esa lucha y ver también cómo hoy en día, por ejemplo, para un realizador, una realizadora es tan difícil llegar a una sala, por ejemplo? Creo que las cosas que fue modificando para mal el mercado, esto de marginar al cine que no es eminentemente comercial y que tiene alguna intención artística, todo eso que fue deformando el mercado debería haber sido corregido con políticas públicas. Digo, los ministerios de cultura, las secretarías de cultura de las provincias, deberían estar trabajando sobre una forma de acercarse al cine. Una es a través de los festivales. Los festivales yo los defiendo a muerte. Para mí son importantísimos porque son siempre una alternativa a poder acercarle al público un material que no va a ver de otra forma, que no va a encontrar en el circuito comercial y muchas veces tampoco en la televisión. Pero además me parece que los estados deben entender que tiene que haber políticas públicas que acerquen otro cine distinto al que impone el mercado, esencialmente porque el cine, antes de ser un objeto comercial y antes de ser una obra de arte,
que de hecho muy pocas películas llegan a la categoría de artísticas, aunque esa sea su intención. Pero digo, por año debe haber 25% de la producción audiovisual mundial que pueda hablarse y aseverarse que son obras de arte. El resto del material antes, cuando digo el resto, digo todo el material antes de ser obra de arte u objeto comercial, es un documento único de la época en la que es producido. Y como tal es una herramienta pedagógica sumamente importante. Y eso está siendo despreciado estúpidamente por los estados, no solamente el nuestro, sino muchos, porque, vamos a poner un ejemplo obvio y hasta casi burdo, mostrar ladrones de bicicletas en los colegios puede llegar a servir para que las nuevas generaciones entiendan lo grave que es que la infancia esté desprotegida ante las injusticias de la sociedad, por ejemplo. Una película producida en los años 40 que al día de hoy tiene una vigencia absoluta y que no ha modificado en nada la imagen de un chico llorando en un cordón de la vereda. Bueno, me parece que es eso, son los estados que tienen que, a través de las políticas públicas y políticas culturales específicas con respecto al audiovisual, protegerlo del mercado. La última, en esta investigación o revisar tu propia historia, ¿cuál fue el hecho que descubriste sobre tu papá que te impactó más, que puede ser un hecho personal o algo relacionado a la industria del cine? Mi padre no militó en política, estuvo afiliado al Partido Radical y votó obviamente a los candidatos radicales en su momento, pero no militó. De todos modos, me parece, lo que más me impactó fue su conciencia cívica. Permanentemente hay ataques, a veces directos, otras veces velados, a nuestros derechos. Y tanto se atacan a nuestros derechos que nos olvidamos también y nos vemos obligados a defender nuestros derechos, que nos olvidamos de nuestras obligaciones. Y una de nuestras obligaciones es ejercer nuestra responsabilidad cívica. ¿Esto qué es? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar para tratar de que las cosas que están funcionando tan mal no funcionen tan mal? ¿Qué puedo hacer yo en bien de mi sociedad? Me parece que Néstor Gafet en ese sentido tuvo muy claro, muy rápidamente, muy joven, que su deber cívico era intentar mejorar las cosas, el estado de las cosas a través de la cultura, a través del cine. Y defender sus derechos. Su pelea contra la censura creo que evidencia eso, su valentía cívica, su conciencia del deber cívico. Bien. Hernán, muchas gracias por venir con esta película tan apasionante y que nos cuenta un poco la historia del cine, nuestra historia, y gracias por ser parte del 8º Festival Internacional de Cine de las Alturas. Muchas gracias a ustedes.